¿sí? Capítulo número 17. Hoy vamos a predicar por el tema Babilonia, ¿sí? La cuna del mundo, ¿sí? Babilonia, ¿sí? La cuna del mundo, ¿sí? Ese será nuestro tema en esta preciosa, ¿sí? Preciosa noche. Así que invito por favor a abrir el libro del Apocalipsis y antes de dar la lectura, recuerde por favor mantener su teléfono, ¿sí? En modo, ¿sí? Vibración, modo silencio o apagado, como usted, ¿sí? Lo pudiera bien utilizar, para que no le distraiga, mi amado hermano, ¿sí? De esta enseñanza. ¿Sí? Creo que es la mejor forma de poder también manifestar al entorno, ¿sí? Que estamos considerando también, ¿sí? Su espacio, su concentración en la enseñanza y respeto, claro que sea, la casa de nuestro Dios. Apocalipsis, ¿ya lo tiene? Capítulo número 17. ¿Sí? Vamos a dar lectura, mi amado hermano, desde el verso 1, ¿sí? Versículo número 1 al verso número 5. ¿Sí? Versículo 1 al verso 5. ¿Sí? ¿Ya le tocó? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí? Del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso número 2, léalo por favor. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Todos el verso 5, por favor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra, mi amado. Vamos a poner esta enseñanza, ¿sí? En las manos del Espíritu Santo, anhelando que sea Dios, ¿sí? Pudiendo hablarnos a las necesidades de cada uno, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Vamos a poner pues esta enseñanza en las manos del Señor. Amado Padre, gracias una vez más. Siempre nos das la oportunidad de poder, Señor, pues estar en tu casa y de poder ministrar a través, Señor amado, de estos tiempos, Señor, un mensaje de parte tuya para cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos, oh Padre Celestial, en esta preciosa noche, en la cual también estaremos, Señor, con tu venia, también recordando el pacto que has dejado para con nosotros. Permítenos estimar a través del estudio de la palabra, Padre, qué es lo que tú necesitas que yo sepa, porque es necesario poder, Padre, establecer que la iglesia se encuentra, Padre, en un momento crítico, en un tiempo, Padre amado, cual nunca antes pues se habrá de experimentar. Señor, es por ello que necesitamos más que nunca esta palabra para alimentar, para acrecentar nuestra fe, pero también, oh Dios, para poder alertar a quienes van a perdición. Espíritu Santo, que sea pues tu gracia y tu misericordia en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Trae, apresura los pasos de tu pueblo que han dispuesto a estar en esta noche acá, Padre, y que sea la gloria de nuestro Dios manifestándose. Señor, toma nuestros pensamientos, llévalos cautivo a Cristo, oh Padre amado. Quita todo lo que puede interrumpir, quita, Señor amado, todo lo que puede estorbar. Sé tú, Señor, glorificándote como solamente usted lo sabe, Padre, y lo puede hacer. En este momento, Padre Celestial,
cada uno de los presentes pueda sentir que hay, Padre, presencia de Dios en sus vidas. Padre, y toma este pasaje bíblico, esta porción de las Sagradas Escrituras, y háblanos, Señor, conforme a las necesidades que tú sabes que tenemos. Para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, el capítulo 17 del Apocalipsis, el capítulo 18, los dos capítulos como tal, son un paréntesis, sí, ojo, un paréntesis, no que ocurre después de las copas de la ira, sino que son un paréntesis o un apéndice propiamente de lo que ha sido y de lo que será. Respecto, mi amado, sí, ya de los juicios que fueron ejecutados o que serán ejecutados en el derramar de las copas de la ira. Así como, mi amado, en otros capítulos del mismo libro de Apocalipsis se ha hecho un espacio, ¿sí? Se ha mostrado un escenario, ¿sí?, de algo que ocurre en el cielo mientras en la tierra se está llevando a cabo una secuencia de eventos. El capítulo 17 y 18 son, mi amado hermano, eventos que van nexos para una explicación del por qué Dios ha derramado un juicio sobre lo que se denomina la Gran Babilonia. El capítulo 17 y 18 medirá prácticamente las características de lo que es la Gran Babilonia, ¿sí?, y su interpretación, pero lo hace para poder entender por qué nuestro Dios en la última copa de la ira ha arremetido contra la Gran Babilonia de una manera, tremenda y fulminante. Yo quisiera empezar este capítulo, o el estudio de este capítulo, reconociendo la división de estos textos. Por ejemplo, el capítulo 17 tiene dos partes. La primera del verso 1 al 5 y la segunda parte ya del versículo 6 hasta el verso 18. Ahí estaríamos, diríamos, encuadrándonos para poder entender la primera parte de este capítulo. Insisto, va del verso 1 al 5, donde Dios me hace saber qué es la Gran Babilonia, ¿sí?, dándole las características que correspondan. Y del verso 6 en adelante me dará lo que interpreta, ¿sí?, todo lo que se dice del verso 1 al 5. Es decir, la interpretación de todo lo que está allí. Es decir, mi amado, de que aquí no tendré posiblemente dudas respecto de qué es. Ya el mismo capítulo me lo va a manifestar, me lo va a dar a conocer. Por otro lado, mi amado, el capítulo 18 será a su vez, mi amado, el ocaso de lo que ocurre para la Gran Babilonia. Todo esto, insisto, manifestado en dos capítulos, que no necesariamente serán eventos que se van a cumplir luego de las copas de la ira, no. Ahí más bien, mi amado, en las copas de la ira se verá el ocaso, el final, la destrucción. Por eso es que cuando se lee, y quiero empezar por medio de este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo número 16, del cual le invito a que me acompañe en la lectura, versículo número 19, ahí, mi amado, en ese texto, la Gran Babilonia ya está de parte de Dios juzgada, ya está, mi amado hermano, sentenciada y ha sido dada condena para ella. Cuando uno va al texto, quisiera por favor recordar este pasaje bíblico que se lo estudió también, sí, hasta el domingo anterior en la séptima copa de la ira de Dios. ¿Lo tiene? Apocalipsis 16, versículo 19, mire que empiezo con esto. Sí, luego de que Dios ha derramado su copa, ¿sobre qué? La séptima copa, ¿sobre qué fue derramada? Sobre el aire, ¿verdad? Y esto ocasionó dos grandes cataclismos universales. El primero, ocurrió ¿qué cosa? Un terremoto cual nunca antes ser humano lo ha podido vivir, sí, o experimentar en esta tierra. Ese terremoto, recuerde que tenía, sí, por la misma escritura tenía, sí, ya diríamos así, un detonante que lo provocaría. Dios removería la tierra, ¿de dónde? De su propio lugar. Sí, posiblemente lo saque, mi amado, sí, de su propia, digamos así, movimiento de pronto de rotación. Dios la va a mover de su lugar.
¿sí? Ahora, y como segundo juicio de la séptima copa estaría también una lluvia, mi amado hermano, de meteoritos, cual nunca también antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Ahora, versículo 19, dice el Señor, y la gran ciudad, y cuando habla de la gran ciudad no se refiere a Jerusalén, ¿sí? Por lo que más adelante va a mencionar, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades, ojo, y las ciudades de las naciones, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con las naciones que conforman, sí, los países en la tierra? Dice la Biblia, cayeron. Y aquí, léalo por favor, y la gran Babilonia vino, ojo, vino a memoria, dice ahí, en memoria, delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Sí? Ojo con esta última expresión, leeré. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con esa gran Babilonia? ¿Cuál fue el castigo? La destruyó dividiéndola prácticamente en pedazos, en 3 grandes pedazos. Porque allí en el inicio dice que la gran ciudad, y se refiere a la gran Babilonia, fue dividida. ¿Por qué lo hizo? Porque vino en ese momento delante de Dios, en su mente, en su corazón, vino, diríamos así, el recordatorio, todo lo que Babilonia ha sido, todo lo que Babilonia ha representado y todo lo que Babilonia en su forma de ser ha influido durante todos los tiempos, ¿sí?, en la humanidad o en los seres humanos. Todo eso vino a memoria. Como cuando alguien dice, este de aquí le voy a castigar, le voy a dar, pero bueno, estoy llenándome de paciencia, pero llega un momento en que ya, digamos, se rebosa el vaso y dice, no, ahora te voy a dar por todas las que me hacen hecho. Entonces Dios, mi amado, al recordar, al poner en su memoria todo lo que ha sido la gran Babilonia, mi amado, Dios la va a ejecutar, sí, y la va a partir, la va a derribar, la va a hacer pedazos. Ahora, todo eso que dice que ha venido en su memoria, ¿qué es lo que le ha venido a la memoria a Dios? Todo el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Todo eso le ha venido a memoria. Todo lo que narrará el capítulo 17 y el capítulo 18 del Apocalipsis será, mi amado, lo que Dios recordará para poder en su séptima copa derramar su ira sobre la gran Babilonia y todos los que confiaron en la gran Babilonia, que serán prácticamente todas las ciudades del mundo, ¿sí?, por las cuales ya ahí se hace mención. Dicho esto, mira que esto lo estoy tomando como base introductoria, pero también como plataforma para despegar en el estudio del capítulo número 17. Es necesario, mi amado, vamos a entrar a las gráficas. He tratado de buscar, yo sé que hay muchas gráficas muy repetitivas en el internet, pero he tratado de tomar las repetitivas también, más tratar de buscar imágenes un poquito más novedosas, ¿sí?, que traten de entrelazarse con lo que textualmente dice la Escritura. A veces no se encuentran demasiadas imágenes que vayan ahí bien pegadas al texto, pero he tratado de hacer mi mejor intento y espero en Dios que lo sepa apreciar. Pero dice el Señor, capítulo 17, verso número 1, dice, vino entonces, dice quién, el apóstol Juan. Recuerden que él es el que está recibiendo de Dios su revelación a través de su ángel. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles. ¿Cuáles? Los ángeles, sí, o uno de ellos, de los que tenían las 7 copas de la ira. Siempre hay que dar las premisas respectivas. No sabemos qué ángel fue el que se le acercó de los 7, pero fue uno de ellos. Amén. Así como cuando se acercaría después uno de los 4 seres vivientes, también recordará usted en otros estudios. En esta oportunidad, uno de los 7 sí se le acerca. ¿Cuál? No me lo pregunte. No lo sé y la Biblia no la revela tampoco.
Puede haber sido el primer ángel que traía la copa de la úlcera, pudo haber sido el segundo que derramó su copa sobre el mar, convirtiéndolo en sangre porque mató a todos los seres vivientes, pudo haber sido el tercero que tiró también su copa sobre el agua dulce, los ríos, y los convirtió en sangre, pudo haber sido el cuarto, el cual ¿qué hizo? ¿A dónde fue dirigida? Sobre el sol. ¿Para qué? Para darle poder a fin de que su calor y sus rayos afectaran de manera directa a los hombres. Pudo haber sido también, mi amado hermano, el quinto ángel, el cual ¿dónde derramó su copa? ¿Dónde la derramó? En el trono de la bestia. Para volverlo ¿en qué cosa? En tinieblas. Pudo haber sido también llamado el ángel de la sexta copa, el cual ¿dónde tiró? ¿Dónde? En el gran río Éufrates. ¿Para qué? Para abrir camino, sí, para la gran batalla final. Pero también adicionalmente, ¿qué otra cosa ocurrió? No solo eso. ¿Qué salieron de parte del trono de la bestia? 3 espíritus de demonios. Sí, llamado, y esos demonios semejantes como a plagas de lana, de ranas, para poder contaminar con sus artes mágicas, con señales mentirosas a los reyes de la tierra, para convocarlos a la gran batalla que se reconocerá como Armagedón, que lo veremos más adelante también. Mi amado, o puede ser el último ángel, es decir, el ángel que tiró la plaga, o la copa de su ira sobre el aire, del cual ya se habló de manera inicial. Uno de ellos fue dado de Dios para que se acercara a Juan y le hiciera entender lo que habría de pasar. Sí, ojo con esto, todavía no ha pasado porque está en el libro de Apocalipsis y obviamente todavía no está este juicio en pleno vigor. Pero recuerde, el capítulo 17 no es un evento que ocurre después de la copa de la ira. Es un evento que está, y déjeme decirlo de esta forma, que está en pleno ejercicio. ¿Sí? El capítulo 17 y luego el 18, hermano, el capítulo 17 está en pleno vigor, está en plena ejecución. En este mismo momento se está llevando a cabo el capítulo 17. Si retrocedo 2000 años, mi amado, el capítulo 17 estuvo en pleno proceso. Y esto le hago ver de esta manera, porque luego se leerá en el capítulo 17, ojalá que nos dé tiempo para llegar hasta ese punto, cuando se diga de la Gran Babilonia, que esto es lo que era, lo que es y lo que será. Algo muy parecido cuando se habla de Cristo, ¿sí? Del Cordero, que ha sido, es y será también. ¿Por qué, mi amado? Porque la Gran Babilonia ha tenido un efecto, sí, de manera permanente a lo largo de todos los tiempos. Ya en el verso primero, mi querido hermano, dice pues el Señor, vino uno de sus 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. Y ojo con esta expresión, ¿qué cosa me habrá de mostrar? Que dice la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, voy, mi amado hermano, como no es de otra manera, voy a dar ciertas referencias. Y también, claro, a usar el llamado otro tipo de, diríamos, de versiones de la Biblia para ir ampliando cada vez más un poquito nuestro conocimiento. Dice el Señor, versículo primero, y lo leeré de la traducción del lenguaje actual, y luego haré cierto tipo también de contrastes con lo que dice ciertas palabras en cuanto a su etimología, su definición como base, en la antigüedad. Dice, por ejemplo, en el versículo primero, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo que le espera a esa gran prostituta que está sentada a la orilla de muchos ríos, según la versión TLA, traducción del lenguaje
del lenguaje actual. ¿Sí? Insisto, ¿sí? Y repito esta última parte. Ven, te voy a mostrar el castigo que le espera a esa gran prostituta, la ramera. Dice allí que está sentada a la orilla de muchos ríos. Ahora, para poder, mi amado, ir, diríamos, analizando el texto conforme a lo que, si Dios quiere, obviamente, darnos a saber, darnos a entender, voy a utilizar, mi amado, cierto tipo de palabras que trataré también de darle el significado respecto de la etimología, el origen. Por ejemplo, el término sentencia. Si se utiliza, mi querido hermano, en el griego, en el idioma griego, si la palabrita sentencia viene de un verbo llamado crima, con K, K-R-I-M-A, crima. Este término, hermano, si a nuestro entender en el español es sentencia, pero también es decisión, veredicto o decreto. Mire cómo se amplía el término. ¿Sí? Repito, el término de sentencia, ¿sí? Como lo dice el Señor en el versículo 1 de Apocalipsis 17, ¿sí? Que nos dice: y te mostraré la sentencia contra la gran ramera o la gran prostituta. ¿Sí? El término sentencia viene de la palabra griega crima. Y esto no solamente significa sentencia, significa decisión, significa veredicto o también significa decreto, lo que se ha decretado contra ella. La sentencia, es decir, que la gran Babilonia ya está sentenciada. No es que va a ser juzgada, ya está juzgada. Ya se ha decretado sobre ella el castigo que habrá de recibir. No es algo, mi amado, que está todavía suspenso. Ya Dios hace rato que contra la gran Babilonia ha emitido, ¿sí?, ya un decreto de juicio. ¿Cómo o cuándo la llevó a cabo, mi amado? Sí, al término de las copas de la ira. Ya Dios ahí se acordó de ella. Y dijo: aquí en esta última copa, de hecho, la triada final de las copas de Dios, las últimas tres, la quinta, la sexta y la séptima, va orientada y dirigida a todo lo que representa el poder de las tinieblas, al trono de Satanás, sí, al imperio del anticristo, la bestia, y también contra todo lo que se levantó para apartar a los hombres de su presencia, contra la gran Babilonia. Yo le puse, mi amado, un tema que me pareció lo más cercano a lo que representa Babilonia. ¿Se recuerda el tema, mi amado? ¿Recuerda el tema? Dice como tal, y me gustaría que lo considere: Babilonia, la cuna del mundo. La cuna del mundo. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que el imperio greco-romano, sí, era la cuna de la filosofía. Grecia era la cuna de la filosofía, porque ahí, cuando se habla de cuna, ¿qué se dice? Que nació, sí, nació la corriente filosófica. La gran Babilonia es la cuna donde han nacido las corrientes de todo este mundo. Y cuando digo corrientes, hablo de todo tipo de tendencia mundana. De hecho, cuando estaba investigando, mi hermano, quisiera compartirle algo que me pareció también importante de contribuir para poder no solamente ver la parte espiritual, sino también algo referente a la parte de pronto investigativa del texto, ya que hay otros que han hecho estudios muy profundos de lo que representa, sí, la tal denominada Babilonia, la cual dice que está, sí, sentada sobre muchas aguas. Ahora, llamado, comparto esto respecto, por ejemplo, de la Babilonia primitiva. Quienes han entendido posiblemente su origen, de dónde nace la gran Babilonia. Amado, se dice, mi amado, que desde el libro del Génesis, capítulo número 11, podría apuntar la referencia y luego leerla en su amplio espectro en su casa. En Génesis capítulo número 11, versículo 1 al verso número 10, se habla de una Babilonia allí misma literal. Sí, una Babilonia que estaba, sí, de una u otra forma asentada, donde hoy por hoy se podría decir está el gran río Éufrates. Usted sí debe de saber, mi amado, que si en la antigüedad, sí, de manera
estructural, hablando de su geografía, ¿sí? Antes de que el diluvio haga lo suyo, ¿sí? Diríamos que la tierra estaba distribuida de otra manera. ¿Sí? Estaba en cuanto a su zona hidrográfica, ¿sí? Pues, diríamos así, dividida de una manera muy distinta de lo que se podría encontrar o reflejar ahora. Ahora, allá desde el Génesis, cuando se habla de la misma torre de Babel, se dice, mi amado, de acuerdo a los historiadores, de que allí donde está asentada o estuvo asentada Babel, estaba allí mismo, mi amado, surgiendo, sí, la gran Babilonia. De hecho, Babilonia viene de un origen llamado Babel, la cual significa confusión, por cierto. Desde allí, mi amado, se origina, se levanta la gran Babilonia, desde la torre de Babel. De ahí viene el origen de este nombre, Babel o Babilonia, que es un derivado de hecho. Luego, mi amado, ¿qué decir a través de la historia de la gran Babilonia, donde Nabucodonosor fue también uno de sus principales representantes? Allí Babilonia, mi amado, fue también cuna, ¿sí?, de una ideología, ¿sí?, de conquista también, diríamos, prominente, para poder implantar y culturizar a su estilo, a su manera, a su forma, a quienes conquistaban. De ahí que usted puede ver en el libro del profeta Daniel cómo los babilonios, mi amado, no solamente esclavizaban vidas, sino que lavaban el cerebro de las vidas que conquistaban. Y empezaban por robarles su identidad. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Mi amado, dándoles nuevas credenciales de identidad a través del cambio de sus nombres. Los identificaban o los obligaban a identificarse con el nombre de sus dioses. Daniel fue cambiado su nombre por Belsasar, que es un dios babilonio. Aún hasta en su forma alimenticia, eran obligados a comer banquetes dedicados a sus propios ídolos, siendo uno de sus principales Marduk, un dios babilónico. Amado hermano, Babilonia siempre ha tenido la capacidad y la intención de albergar en su solo reino a las masas. Babel, mi amado, pudo lograr que todas, mi amado, las razas del mundo existente en ese tiempo fueran donde ella y manejaran una sola ideología, un solo entender, una sola fuerza. Y lo logró, por cierto. Y frente a la posibilidad de ser, diríamos, segregados, dispersos, mi amado, ellos se hicieron de un solo, digamos, estilo de vida. Cuando vamos si ya no digo al Nuevo Testamento, pero quisiera ir dándole también cierto tipo de inclinación a los tiempos de Jesús. Mi amado, Roma estaba sentada, sí, en la antigua, sí, diríamos de esta forma, en cuanto a cultura, no en cuanto a geografía. Sí, pero Roma había sustituido el planeamiento de la ideología de los babilonios. Roma también fue, mi amado, sí, un imperio que culturizó, un imperio que duró a través de los tiempos 1000 años respecto de su dominio y de su influencia sobre sus conquistados. Roma, de hecho, hasta la actualidad todavía tiene participación activa, mi amado, en nuestra cultura, en nuestro aprendizaje. La cultura romana, mi amado, sí, la ideología romana todavía permanece activa en nuestras universidades, en nuestros estudios, mi amado hermano, sí, posiblemente de letras, también de lo que es la medicina. Muchos de sus, diríamos, de sus escritos, de sus tendencias, son hasta la fecha, mi amado, sí, son motivos de debate en las universidades. Todo el imperio greco-romano, las filosofías de Aristóteles, mi amado hermano, son todavía debates de estudio en la actualidad. Cuando vamos pues a la escritura, dándole esta apertura también, diríamos, un poquito más orientada a la historia,
Cuando vamos a la Biblia, mi amado, si volviendo al libro de Apocalipsis, capítulo número 17, ya no quiero volver a dar explicaciones de algo que ya se dijo en su debido momento. Por ejemplo, la Biblia dice que esta gran ramera, ¿y por qué ramera? Buena pregunta, Irene. ¿Por qué no otra cosa más? Porque, mi amado, Dios ha querido, diríamos, identificar lo que se ha opuesto en su camino como algo prostituible. De ahí, mi amado, que a la Gran Babilonia se le ha dado el adjetivo que la califica con mayor, diríamos, deploración por parte de Dios: la prostitución. ¿Qué es en sí mismo esto? Cuando yo voy a un diccionario secular, y quiero por favor que de pronto allí podamos entender algo, ¿sí?, algo más respecto de por qué Dios le atribuye este tipo de, diríamos así, de adjetivo despectivo de la prostitución, de ser prostituta o una ramera. Sí, y cuando yo leo, mi amado, respecto del concepto, ¿no?, de los términos, cuando se habla, por ejemplo, sí, bueno, no puedo usar todas las palabras que menciona el diccionario porque hay también infantes y necesito de pronto ir cuidando un poquito con las palabras, pero ¿qué se nos podría llegar a decir del término? Bueno, figurativamente, voy a suavizar aquí el término, figurativamente, lo que está relacionado a la prostitución, mi amado, está ligado al 100% con la degradación moral a la que se expone a cambio de algo. Mire, así suavecito. Repito, cuando se habla de prostitución, se habla de la degradación. Degradarse es como que hacerse menos, ¿no? Degradarse, hacerse menos. Degradación moral a la que se expone a cambio de algún rédito, a cambio de algún beneficio. De hecho, el distintivo propiamente de una prostituta es dar algo a cambio de algo, ¿verdad? ¿Qué brinda esa persona? Placer. ¿Qué obtiene ella por dar ese placer? Algo a cambio. Puede ser dinero, ¿sí? Pueden ser otras cosas más también. Hasta ahí toco el asunto propiamente de definición de prostitución. Ahora, ¿por qué Dios compara esto? Porque, amado hermano, el hombre, ¿sí?, los seres humanos se han degradado. Recordando que Dios nos hizo de una manera elevada a su imagen y semejanza. Y Babilonia lo que ha hecho, mi amado, es degradar al hombre, bajarlo de el estatus en el que Dios, o en el sitial donde Dios nos ha puesto, y nos ha trasladado, sí, mi amado, al piso, por decirlo de alguna forma. Esto, yo no sé, pero si quiere entender usted la mente y el corazón de Dios, si usted se pusiera en los zapatos del Señor, y usted considerara de que alguien externo a su familia comienza a corromper a sus hijos, ¿en qué concepto usted tuviera a esa persona que lo está degradando a su hijo? O dicho de otra forma, ¿qué represalias usted tomara con esa persona que está degradando a su hijo? ¿Ah? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para apartar a ese ser o a esa persona que le está consumiendo la vida de su hijo? Me imagino que usted estaría dispuesto a todo, ¿verdad? A todo. Todo como para que a su muchacho se lo dejen tranquilo, para que no lo malinfluyan. Entonces, mi amado, Dios ha lidiado con esto, con Babilonia, con su sistema, con lo que representa. Lo ha, mi amado, lidiado toda la existencia de la humanidad. La gran Babilonia, mi amado, cuando voy al texto bíblico de Apocalipsis, capítulo número 17, sí, ha sido pues representada como una prostituta, la cual está obviamente bien acomodada, instalada, y su efecto o su, diríamos, su enlace va directo, como
como se dice en la parte final del versículo primero. Está, dice la Biblia, sentada. ¿Sí? Esto es importante, mi amado, considerar. Está, dice la Biblia, ¿en qué postura está? Está cómoda. Está sentada. Está bien establecida. Ella, mi amado, al estar allí, ¿sí?, en una postura de comodidad, estar sentado, indirectamente transmite de que esta mujer está, mi amado, no solamente en una postura de comodidad, sino que su postura manifiesta también entronización. ¿Sí? Su postura indica entronización, está entronada. Como cuando alguien llega cansado y se sienta. Si nadie lo levanta de ahí. Mucha gente ha dicho, este de aquí una vez que se sienta, no hay nadie que lo saque. Así como cuando alguien va y se mete en la cama, uy hermano, ya cuando él busca la cama, ya se va de largo. Ya ese no se levanta. Entonces, este sistema, Babilonia la Grande, está entronada, está sentada y nadie la va a mover de ahí. Nadie, mi amado, y a la verdad, nadie en el mundo la va a poder mover. Por eso es que Dios no la espanta, por eso es que Dios no trata de sacarla con espátula. Dios lo que hace es, a través de su último juicio, ¿qué hace? La parte, la hace pedazos, la divide, como dice la Biblia, en 3 partes. Luego veremos de aquello. Mi amado, ahí es donde Dios sí tiene que accionar de una manera directa y abrupta para poderla quitar como la influencia que ha sido para la raza humana. Dios no va a poder continuar con la etapa de su juicio mientras Babilonia no sea erradicada por completo. Este es un mal, llamado, que está, diríamos, en nuestro entorno. Es un mal que es existente y que nada tiene que ver con la muerte, el Hades o el Seol. No. Esto es un mal que está sobre la tierra. Y para poderla sacar, para poderla arrancar, Dios tiene que obrar de manera directa. ¿Para qué? Para quebrarla. No lo sé, mi amado, pero sería muy difícil tratar de hacer un convenio con las garrapatas para que no se le suban al perro. Hay que, para poderla sacar, hay que arrancarla. Hay que extirparla de la piel. Y una vez sacadas, ¿qué hace con ellas? ¿Las bota al patio o las elimina? Imagínate sacar esto y botarlo para que no la vuelva a convertir. Se le van a volver a subir. Mi amado, cuando yo voy a la Escritura, yo creo que es importante, respecto de esta prostituta, que representa, insisto, un entronamiento, recordando que el término prostituta, en cuanto al griego, viene de la palabra porne, P-O-R-N-E, porne, que significa porno o pornografía. ¿Sí? ¿Por qué este tipo de pecado? Bueno, creo que, a mi entender, si comparten algunos conmigo, el placer sexual es el máximo de los placeres terrenales. Y Dios, como para poner a la altura del efecto negativo que ha causado la Gran Babilonia, lo pone y la compara con el máximo de los placeres carnales, que es, obviamente, lo relacionado a lo sexual. Ahora bien, mi amado, cuando yo voy a la Escritura respecto de esto que estamos viendo, insisto, ella está sentada, está bien entronada sobre muchos pueblos, que es lo que representaría, como lo dice en la parte final la Biblia, las muchas aguas. Cuando habla de muchas aguas, habla de naciones, tribus, lenguas, pueblos en general, sin importar, mi amado, procedencia, sean del oriente, del occidente, de países del norte o del sur, todo ello representan aguas, muchas aguas.
Yo le dije que el capítulo 17 va a tener la propia interpretación de lo que se está diciendo. Pero eso lo veremos en breve, ¿sí? Ya que está eso desde el versículo número 6 en adelante. Queriendo avanzar un poquito con las gráficas, dice la Biblia, verso 2, esta gráfica me pareció muy acorde a lo que dice el texto del versículo número 2. Dice la Biblia, con la cual, ¿con qué cosa? Con esta mujer, con esta prostituta. Curioso, dice que se han también prostituido. ¿Quiénes? Han fornicado los reyes de la tierra, pero también los moradores de la tierra. Es decir, que ella ha afectado al más alto nivel como al más bajo nivel. Ella no ha hecho diferencia, no ha hecho acepción de personas. Su influencia ha estado en todo nivel, tanto en las más altas como bajas esferas. Y ella, mi amado, obviamente ha seducido las almas de los hombres. Mi amado, yo he traído, si cierra sus ojitos, yo quiero avanzar algo. Quisiera aquí abrir un paréntesis. Jesús también trató, mi amado, con esta gran corriente llamada la Gran Babilonia. Jesús también fue expuesto a esto. A él también se le ofrecieron todo lo que la Gran Babilonia puede ofrecer al mundo. Todos los reinos de la tierra. Y cuando hablamos de reinos, habla de su poderío, su disfrute, todos sus placeres. Porque usted debe de saber que con el poder viene también de la mano el placer. Con el poder viene el placer. Porque por lo general se asocia, digámoslo de esta forma, poder igual dinero, dinero igual placer. Nadie se puede privar de algo si llegase a tener el dinero para poderlo obtener. Muy difícilmente alguien con poder, con dinero, podríamos decir que no incurra en placeres desordenados. La mayoría, mi amado, al tener la capacidad adquisitiva de poder adquirir cosas, si le da rienda suelta a los placeres de su carne. De ahí que hay muchos que cuando llegan a la fama, inmediatamente, mi amado, si comienzan a experimentar placeres hablando del uso de drogas, por ejemplo. ¿Qué decir, mi amado, del uso de mujeres? Mi amado, los placeres de este mundo son en esencia el distintivo esencial de la Gran Babilonia. Yo quisiera, mi amado, hasta este momento no solo referencias propiamente del texto, pero quisiera ver qué dice la Biblia al respecto. Acompáñame, por favor, ya que quiero iniciar con lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Ven conmigo, por favor. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2. Capítulo número 2. Dice el Señor, verso 15. ¿Lo tiene, mi hermano? Respecto, mi hermano, de lo que hay en este mundo. Ahora, tú tienes que entender esto. Dios, mi amado, hizo este mundo. Pero Dios no le marcó las reglas a este mundo. El hombre marcó sus reglas. ¿Sí? Dios hizo el mundo y cuando lo hizo, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero el que marcó las reglas de este mundo no fue Dios. Dios le dio le dio este arbitrio al hombre. Dios le dijo al hombre que se enseñoree de este mundo, que se multiplique en este mundo, es decir, que él tome las riendas de este mundo. Pero el mundo, mi amado, descarrió las riendas y se lo entregó a un sistema demoníaco. Claro, Babilonia, mi amado, la grande, tiene todo el respaldo y la aceptación, obviamente, de lo que representa esta triada diabólica.
el que está de una u otra forma sincronizado con el sistema del mundo, está automáticamente alineado con la triada, sí, de maldad. Es decir, con el anticristo, con el falso profeta y el dragón. Está ahí alineado. Por eso es que Jesús, amado, en su palabra fue muy concluyente respecto de que no se pueden servir a dos señores. Y el mundo representa el señorío, amado, de quien lo gobierna, el príncipe de este mundo. ¿Amén? ¿Sí me hago entender en esta parte? Ahora, ¿qué dice el Señor? Como para ir encuadrándonos a nosotros, sobre todo, si el pueblo del Señor que está en este mundo. Dice, no améis al mundo. ¿Sí? No améis al mundo. Y cuando habla del término amor, dice ágape. No le des mi amor a este mundo. El único amor que le corresponde a Dios, el ágape. No le deis mi amor a este mundo. Dice aún, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esto tiene que ser llevado a la práctica, porque de lo contrario usted no lo va a entender. Cierre los ojos. Ya por ahí vamos entrando en vereda. No améis al mundo, pero ¿qué implica no amar al mundo? ¿Qué implica? El texto lo dice con claridad. Las cosas que están en él. ¿Sí? Todo lo que este mundo, hermano, proporciona, todo lo que este mundo brinda, todo lo que este sistema que tiene una influencia directa, mi amado hermano, con quien se ha denominado el príncipe de este mundo. Ahora, no te confundas. El Señor venció a las huestes de maldad en esa cruz. Las venció, pero las venció por adelantado. Él las venció, pero todavía no las ha reclamado. ¿Sí? Así como el Señor ya venció la muerte para su pueblo, pero todavía no morimos. Pero un día, ¿qué hará? Reclamar lo que logró en la cruz. Y ahí, en ese momento, es que nos va a ser vencedores también de la muerte, como él la venció. Ya el Señor venció a Satanás, venció a su demonio, venció toda hueste espiritual de maldad, pero todavía no ha reclamado lo que ha vencido. Él sí tiene paciencia para no desesperarse. Él dice, yo ya vencí esto, pero el día que venga a reclamar mi premio, lo haré despojando de manera inmediata, instantánea, a todo lo que se me opuso. Y la iglesia debe de saber, mi amado, que el Señor, que ha sido el que nos ha libertado de estas cosas, nos pide al momento que nos mantengamos distantes de todas estas cosas. Para que cuando el Señor manifieste la reclamación de lo que Él ya ganó, nosotros no nos veamos involucrados en oposición contra las cosas que Dios ha vencido. No sé si acabo de entender. Mi querido hermano, esta es la única forma de poder entender del por qué Dios nos pide que estando aquí, no nos volquemos aquí. Porque la ciudadanía de un cristiano no está aquí, está allá arriba. Y dice el texto, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esto no implica que no te puedas proveer o valer de las cosas del mundo, pero tu amor no puede estar en estas cosas. ¿Qué amor? El apego de tu amor que solamente le merece a tu Dios. Te puede tener una vivienda, te puede tener un vehículo, te puede tener una cocina, puede tener un gran televisor, puede tener, mi amado, ropa, puede tener cosméticos, puede tener, mi amado, sí, computadora, puede tener todo lo necesario para desarrollarse, crecer en este mundo. Pero lo que no puede tener de todo lo que le he mencionado es su alma anclada en estas cosas. No sé si me hago entender con claridad. Porque si en algún momento pierdo una de estas cosas, mi vida sigue confiada en Dios.
sigue anclada en Dios. Pero si yo deposito el amor que le corresponde a Dios en mi casa, en la computadora, en el carro, en los hijos, en todo lo que pueda obtener de este mundo, mi amado, entonces, mi amado, me desoriento en cuanto a dónde debo de ir con esa brújula, por decirlo de alguna forma, llamada Espíritu Santo, que me quiere conducir a mi verdadera procedencia, el cielo, no la tierra. Amar al mundo o amar las cosas que están en el mundo, mi amado, es, ¿cómo te digo acá? Es el distintivo de todas las masas de las gentes. El mundo ama, y hablando del mundo hablo de la gente. El mundo ama al mundo, la carne ama la carne, ¿sí? El hombre ama los placeres, ama la gloria que el mundo le brinda, y es, mi amado, algo que se encarna, es algo que te capta, mi amado, y te atrapa. Y tú, mi amado, que obviamente por tu misma forma de ser, por esta naturaleza que tenemos, que es pecaminosa, que es caída, mi amado, si la carne se deja llevar por el mundo. Visto de una manera práctica, el mundo es un imán y usted y yo somos hechos de metal. Que cuando el imán pasa, ¿qué pasa con el metal? Solito, mi amado hermano, se pega. Se pega. Y estas cosas que el mundo te brinda, hermano, te atrapan. Ahí ya va, ahí como que yo voy golpeando ya. Sí, te atrapan, te seducen, te enganchan, cuando lo hace una locomotora a sus vagones. Y una vez que te enlazas a estas cosas, mi amado, tu carne no te va a permitir, ojo, tu carne no te va a permitir que te desligues. Tu propio, mi amado, tu propio corazón no va a querer darle, digamos, un espacio como para poder decir, no, esto no me conviene. No, la carne, si tu corazón, por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada debo de guardar mi corazón, porque él es engañoso más que cualquier otra cosa. Hoy puedes estar enamorado de Cristo, mañana puedes estar enamorado, hermano, del dinero. Hoy puedes estar enamorado del Espíritu Santo, mañana enamorado de una red social, de un Facebook, de un Kuwait, de un TikTok. ¿Sí? El año pasado pudiste haber estado largas horas de oración y este año largas horas de jugar Free Fire. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó, varón? ¿Dónde? Por eso es que el Señor le reclamó a una de sus iglesias que tienen que volver al primer amor. Porque el mundo, mi amado, el mundo y sus deseos, mi amado, te atrapan, te seducen, te cautivan, y Babilonia gana adeptos. Babilonia, mi amado, sigue, digamos, ampliando sus fauces. Y mientras más reciba Babilonia, mi amado, más va a querer de ti. Él no se va a conformar con un pedazo de ti. Él te quiere por completo. Para mí, mi amado, la gran Babilonia es el buen recurso que Satanás tiene para atrapar a mucho pueblo cristiano. Demasiado, de hecho. No queriendo, si no pierda primera de Juan, téngalo ahí, por favor. Ven conmigo y veamos una declaración. Leamos una declaración del apóstol Pablo. Dice el Señor en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, pero no pierdas, ¿sí? No pierdas la primera carta de Juan, no la pierdas, ¿sí? Manéjalo de manera dual. Usted dirá, yo no creo, hermano, que la iglesia pueda ir. No, sí. Gente, mi amado, que ha estado buscando de Dios, se desorientó por el mundo.
Por eso es que, insisto, he titulado Babilonia, la cuna del mundo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, ¿lo tienen? Verso número 9. Pablo en este preciso momento está encarcelado, con ciertas libertades, pero está encarcelado. Y para su malestar todavía, que ya, más allá del que ya estaba pasando, amado, porque estaba privado de la libertad, si Pablo recibe una mala noticia, y dice en el versículo 9, ¿ya lo encontró? Según Timoteo 4, verso 9, lo tenemos todos. Dice el Señor, escribiéndole a Timoteo, dice Pablo, si Timoteo, hazme un favor. ¿Qué favor le va a pedir? Procura venir pronto a verme. ¿Sí va conmigo? Sí. Procura venir pronto a verme. Porque Demas, que era otro discípulo, y era un buen discípulo, pero sin embargo algo ocurrió con Demas. Porque Demas me ha desamparado. Al parecer Demas había sido, mi amado, un hermano, un buen hermano en la fe, que dijo, cuando vio que Pablo estaba preso, le dijo al resto de los hermanos que venían trabajando con Pablo, si les dijo, ¿saben qué? Él está en este momento pasando, hablando de Pablo, por un momento difícil. Tranquilos, yo voy a estar pendiente de él. Cada fin de semana le voy a llevar un dinero, le voy a llevar cosas, así como cuando alguien está preso. Le voy a llevar comida, voy a tratar de mantenerlo lo mejor posible en su estadía en la cárcel. Y los hermanos, como vieron la fidelidad, por eso confiaron en él, y dijeron, está bien, entonces me parece excelente. Y a él le hacían llegar los recursos para poder ir a sostener a Pablo. Pero en el trajín de los días, semanas, meses, Demas de a poco se fue, diríamos, despegando. Posiblemente porque yo creo que, amado, la carencia de la vida cristiana no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Yo no creo, mi amado, en un apagón espiritual como suele verse a veces en el sistema eléctrico. Para que un creyente se apague, mi amado, debe pasar por un proceso. Un creyente no se apaga de la noche a la mañana. Un creyente no se desconecta, no se le funden las pilas de un momento a otro. Un creyente, para que se desenchufe de Dios, tiene que pasar por un proceso. Que de a poco pierde conexión espiritual con Dios. De a poco su oración disminuye. De a poco comienza a sentir un desgano por la Escritura. De a poco comienza a desconectarse de un servicio a Dios. De a poco comienza a apartarse de una iglesia. De a poco. Pero claro, lo que va perdiendo por un lado lo trata de llenar con otro. El mundo. Ya no ora mucho, pero ve más películas. Ya no lee mucho, pero pasa más en las redes sociales. Ya deja de congregarse, digamos así, con fidelidad y comienza a suplirlo por paseos o por, qué sé yo, compromisos sociales. Y cuando si llega todo esto a un clímax, porque va a llegar a un clímax, él va a tomar una decisión. Y en su decisión tiene que tomar una elección. Si seguir o no seguir en la fe. Y Demas tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Pablo la percibió. ¿Por qué? Porque alguien también visitaba a Pablo y le dijo, oye, ¿quién es de Demas? ¿Por qué no ha venido Demas esta semana? Va a estar ocupado, dijeron. Bueno, pues voy a estar orando para que la otra venga. Pero cuando dejó ya de asistir con bastante ya recurrencia, ¿qué le pasó a Demas? Alguien debe de decirme, ¿dónde está? Mira, Demas está, la verdad, en una cantina. Demas volvió atrás. Demas
Demas otra vez frecuentó a los amigos que antes había abandonado por causa de Cristo. Y ahí, mi amado, Pablo no le quedó más que hacer una carta, porque el hombre ya tenía, mi amado, días sin ser atendido en lo necesario. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Es decir, Babilonia. Y se fue a Tesalónica. Se ha ido. Crescente se fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Y dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, pregunto, ya concentrándome en Demas, ¿por qué causa cambió Demas? Por causa del amor dado al mundo. Cuando yo vuelvo a la primera carta de Juan, mi amado, capítulo 2, el Señor nos dice: si alguno, continuando con la lectura, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora si yo vuelvo a la gráfica, bueno, ¿qué yo tengo que decir? Porque todo lo que hay, ahora, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en este entorno que te tiene cautivo, que te tiene: ay, hermano, yo quisiera viajar, ay, quisiera un celular de última tecnología, quisiera un iPhone, hermano, ay, ¿cómo pudiera cambiar la lavadora por otra? Ay, si tuviera más espacio en la casa, una casa más amplia. Ay, si pudiera ir de viaje. Ay, si me pudieran dar 1000 likes en el video que publiqué para ser youtuber, influencer. ¿Qué es lo que te atrapó en el mundo? ¿O qué es lo que te quiere atrapar en el mundo? Hoy la gente te suscríbete, dale like. ¿Para qué? Para monetizar videos. ¿Ven? Hoy la gente quiere monetizar por internet, quiere no hacer nada y ganar bastante por internet. Es trabajo de vagos. Dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué más dice? Los deseos de los ojos y la vanagloria, es decir, la gloria que no tiene valor, ¿proviene de quién? Perdón, no proviene del Padre, sino de quién proviene. Del mundo. Y aquí Dios nos aterriza. ¿Y por qué lo dice? Porque Dios se va a encargar de eliminar el sistema del mundo, es decir, se va a encargar de tirar abajo la corriente denominada la Gran Babilonia. La va a tirar abajo. Por eso dice el Señor: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amado, el mundo te tiene atrapado. Hoy por hoy utiliza esto para atraparnos. Sea honesto con usted mismo. Gente vieja que he visto que está encadenada ahí. Gente vieja, hermano. Que ya ni siquiera se ponen a orar, sino que se despiden como que se despidieran de Dios. Miran el celular, ven que no hay mensajes, nadie ha escrito, nadie ha subido un estado. Ahí lo apagan, lo cargan y a dormir. Así mucha gente le dice buenas noches al mundo. Al mundo le dice buenas noches. Así. Y apenas se levantan, así van.
identificado con este mundo. Dice el Señor en el verso 2 de Apocalipsis 17, con la cual, ¿qué hizo Gran Babilonia? Mira, y lo logró la Gran Babilonia, porque utilizó ¿qué cosa para sus propósitos? El mundo. ¿Y qué más usó? Las cosas que están en el mundo. ¿Qué logró? Fornicar, es decir, corromper a los reyes de la tierra, pero también a los moradores de la tierra, los cuales ¿qué hicieron? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y cuando dice del vino, lo dice por una sencilla razón. El vino, por las bebidas alcohólicas, lo que hacen es, mi amado hermano, adormecer y controlar la mente. Por eso dice vino, o por eso toma el aspecto del vino, porque el vino lo que hace es oscurecer el entendimiento. ¿Sí? Cauteriza la mente, cicatriza la mente. ¿Sí? Diríamos que limita tu capacidad de poder razonar sensatamente. Por eso es que es allí donde trabaja el sistema del mundo, aquí en tu mente. Mira, Dios dejó la Escritura por tres razones esenciales. Por tres razones. La dejó, mi amado, para que el hombre, al verla, leerla, ¿sí?, el hombre pueda creer para poder ser sabio. Segundo, la dejó también para que el hombre pueda aprender a través de ella, para poder, mi amado, ¿sí?, en Dios, poder adquirir sabiduría, para poder ser sabio. Primero, para poder ser sabio. La dejó para estudiarla, para poder ser, mi amado hermano, sabio. Y por último, ¿no?, la dejó también allí para poder aplicarla y ser santo. ¿Cuál es el final de todas estas tres ejes esenciales por las cuales Dios dejó la Biblia? Insisto, no se olvide. La dejó ahí para poderla creer y ser salvo. La dejó ahí para poderla estudiar y ser sabio. Y la dejó ahí, mi amado, para poderla aplicar y ser santo. Mi amado, tomando esas tres premisas de Dios a través de la Escritura, mi amado, Dios quiere que nos concentremos de manera eficaz en estas tres áreas en este mundo. Pero el mundo no quiere, no desea que tú creas. El mundo no quiere que tú creas para ser salvo. El mundo desea que le creas al mundo para ser parte del mundo. El mundo no quiere que tú creas y estudies la Biblia para que puedas ser sabio, porque la sabiduría de Dios no encaja con la sabiduría de este mundo. El mundo sí desea que tú seas sabio en tu propia opinión, no en la sabiduría de Dios. El mundo no desea que tú obedezcas la palabra, sino que le obedezcas al mundo. El mundo no te quiere santo para Dios, sino consagrado para el mundo. Ellos se han embriagado, han perdido la razón. Una vez que este ángel enseña al apóstol Juan lo que es y lo que ha logrado el mundo o la Gran Babilonia, luego dice en el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza todo esto? ¿Qué representa esto? ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día, misma hora, mismo lugar, y lo estaremos viendo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, si Dios te ha hablado, mi amado,
puedes agradecérselo con una muy fuerte ofrenda. Aleluya. Recordando algo como punto final. El mundo, Dios y el hombre es un triángulo amoroso en el que si vive en esta tierra debe tomar una decisión. Dos amores, Dios por un lado y el mundo. Esto no es como dos mujeres en un camino. El hombre tiene que hacer una elección, como la tuvo que hacer Israel en su debido momento con Jehová y Baal. Amén. Tu decisión va a tener consecuencias. Si eliges el mundo, vivirás feliz durante todo el tiempo que te quede de vida terrenal. Porque una vez que mueras, verás la ira de Dios. Pero si decides por Dios, en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Pero confía que Dios ha vencido al mundo. Y Él te levantará para mí. ¡Aleluya! Gloria sea a Dios. Él venció el mundo. Tú también lo puedes vencer. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús.